Antes uno escuchaba esta noticia, por ejemplo, las mises tienen, yo no sé cuántas décadas tienen de ese concurso de las mises, ¿no? En Venezuela sé que estaba, la primera fue, ni me acuerdo, cuando Pérez Jiménez, Susana Duin, me lo contaba mi abuelita. Pero, y hoy en día, ahorita uno se queda boca abierta porque hoy hay Mr. Venezuela. Entonces salen todos, tú sabes, con su Big 6, su Big 7, ¿no? El mundo del modelaje, el mundo de la misa, el mundo de la mister, cosas nuevas. Y el modelaje tiene que tener, para ser modelo, tiene que tener ciertas características. Por lo general se buscan, pues, que sean esbeltas, que son mujeres esbeltas, ¿verdad? Que tengan buen parecer, pero no para venderse ellas. Las que pasan por las pasarelas. No para venderse, sino para vender lo que van a exhibir. Eso le da mayor prestigio a lo que van a lo que están mostrando delante inclusive pues de los periodistas, de todo lo que se encuentran allí, de lo que pueden dar su opinión, de lo que son jueces. Así que hay muchos factores que intervienen, pero uno de los principales es el modelaje. ¿Quién se pone como modelo? Por eso los mejores modelos del mundo ganan cualquier cantidad de dinero, muchísimo dinero, y la buscan. Ahí inclusive, imagínense ustedes, hay modelos de pies, solamente para pies. Así que si es un zapato, una crema, no sé, una pintura de uña, lo que sea, le pagan su dinerito por mostrar su piececito. Y es por lo que exhibe, más por la misma persona. Lo que va a vender, mejor dicho, el producto. Nosotros también estamos modelando, somos como modelos. Imagínense ustedes una pasarela allí, ¿verdad? Una pasarela, y estamos modelando ante un mundo perdido. Somos modelos. No para que nos vean a nosotros, sino lo que tenemos allí, lo que estamos exhibiendo. ¿Y qué estamos exhibiendo? ¿Qué queremos exhibir? ¿Qué es lo que aflora más y estamos exhibiendo? ¿El Jaime, el yo o el que vive en mí? Eso depende. ¿Qué queremos exhibir en esta época? ¿Qué queremos exhibir en estas situaciones tan terribles que estamos viviendo? ¿Nos preocupa exhibirnos a nosotros mismos o exhibir al Señor Jesús? La prédica de hoy se llama Un remanente que brilla. Un remanente que brilla. Y en el texto que vamos a ver, el Señor exhorta a un pueblo a mejorar los caminos y mejorar sus obras. A mejorar sus caminos y mejorar sus obras. Y cantidades de mensajes enviadas para eso en el mismo libro, de diferentes maneras, para que el pueblo pudiera entender y mejorar su camino. Y el Señor usa una estrategia para hacerle ver a este pueblo su condición. Y usó un modelo. Usó un modelo. Un modelo en pasarela para que el pueblo pudiera ver lo que tenían que mostrar y que ellos no tenían. Vámonos a Jeremías 35. Y voy a leer algunos versiculitos nomás. Oye,
Aquí estamos. ¿Ya? Dice, palabra de Jehová. Voy a leer unos versículos nomás, mi hermano, porque es del 1 al 19, pero vamos a leerlo hasta el versículo 5, 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalias, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y le dije: bebed vino, bebed vino. Bien, vemos cómo el Señor le da una palabra a Jeremías. Nosotros ya, lo que hemos leído Jeremías ya varias veces, sabemos cuál es la circunstancia, lo que está pasando allí, que es lo que, la advertencia que le estaba dando el Señor a un futuro oscuro que le venía. Un futuro oscuro, completamente oscuro, lleno de tinieblas, que se le estaba acercando cada vez más a ellos. Y que miren, mi hermano, a veces nosotros perdemos la paciencia con alguien cuando le decimos una, otra vez, y ya, bueno, haz como tú quieras. Lánzate por ese barranco a veces, ¿no? ¿No quieres obedecer? Bueno, aprende por ti mismo. Pero el Señor aquí no. El Señor aquí, Jeremías, duró casi más de 20 años predicando y predicando lo mismo. El mismo mensaje. He escuchado una oportunidad, escuché que hablaban de un pastor y decía: ay, pero volvió a predicar lo mismo, cámbiame ese disco. Y la gente no entiende que a veces los mensajes pueden ser repetitivos, no porque el predicador quiera hacer eso, sino porque es el mensaje que Dios está dando a la iglesia. Noé estuvo 200 años predicando y se ahogaron todos, menos Noé y la familia. Y no hubo cambios, porque el Señor le da, insiste. Si usted va a la palabra de Dios, hay los mayores temas de la palabra es el amor de Dios, la justicia de Dios, el arrepentimiento, los pecados. Mayormente gira por allí. Por supuesto, tiene muchísimas riquezas en otras áreas. La salud, la ciencia y todo lo demás que está contenida en esos mismos textos. Porque la palabra nos habla de todo, absolutamente de todo lo que el hombre puede necesitar en el plano familiar, para cada uno de los planos familiares. Todo es rica. Así que bueno, eran días de turbulencias, porque la prédica de Jeremías allí dándole constantemente, Dios mío, y qué difícil debe ser, y no ver cambios y nada de cambios, sino lo que tenía era desprecio tras desprecio, patada tras patadas. Pero la palabra en días de turbulencia el Señor no deja de darla por ningún momento. Y en ningún momento la deja de dar. Y dice palabra de Jehová que vino a Jeremías en el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Rey de Judá. Ahora, ¿esto cuándo sucedió? ¿Qué es lo que venía? Bueno, si vamos a Segunda de Reyes, un momentico, 24.1, 24.2, habla de estos acontecimientos, de lo que el Señor estaba advirtiendo,
Segunda de Reyes 24:1, 24:2. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová entonces envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas y tropa de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por los siervos, los profetas. Ya estaba esa demanda allí, pero el Señor, en su afán de alcanzar al hombre por su bendita misericordia, siempre presente su misericordia, usa diferentes recursos y llama a un pueblo que no era pueblo para que fuera a modelar delante de su pueblo. Es un trabalengua. Llama a un pueblo que no era su pueblo a modelar, para modelar delante de su pueblo. En el 35:2, 35:3 vemos y le dice la encomienda a Jeremías. La encomienda es: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Y dice entonces: tome entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinias, a sus hermanos, a todos sus hijos y a todas las familias de los recabitas. ¿Quiénes eran estos recabitas que se mencionan acá? Que aunque se menciona muy poco, de cuánto peso era, de cuánto pudiéramos hablar y de cuánto tenían que testificar, a pesar de que no se mencionaba tanto. Como cosa contraria al pueblo de Israel, que vemos de punta a punta, este era un pueblo que tenía una actitud muy diferente en las cosas que debería hacer, respetar y obedecer delante de Dios. Vemos entonces que los recabitas eran una rama de los ceneos. ¿Qué son los ceneos? Era como una especie de clan nómada que vivían, y eso lo está más adelante en el texto, como en el desierto, y andaban errantes de aquí para allá. Vamos a ir viendo para que entendamos de dónde vienen a ellos y su raíz. Número 10:29 al 10:31, al 32, perdón. Aunque aquí no lo menciona, pero menciona a uno que pertenecía y el origen de donde vienen, que es el suegro de Moisés. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raguel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y estaremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así que hubo una invitación, porque se iban a dividir. Ya allí el suegro había estado un tiempo con él, con ellos allá, y ya se iba a dividir, pero Moisés le pide que por favor se queden, a la cual ellos no rehusan, como vamos a ver, seguir viendo aquí, en Jueces 1:16. Y déjenlo en Jueces. ¿Ya? Y dice: y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negue, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Este pueblo, aunque no era pueblo, estuvieron viviendo con el pueblo de Israel. Y al parecer, fíjense que usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento algo que salió un rayo contra ellos, o que se lo comió la tierra, o nada por el estilo, porque aparentemente era un pueblo tranquilo, un pueblo que estaba aferrado a las cosas de Dios, que estaban apegados a pesar de que no era pueblo, y estaban conviviendo con él. En el 4:11 vemos, en el Jueces 4:11 dice: y Heber ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés,
Aquí se aparta uno, se había apartado de los eneos, había plantado su tienda en el valle de Sanaín, que está adjunto Cedes. Y aquí comienzan ellos a dividirse, o sea, salen unos eneos para un lugar, salen unos eneos para otro lugar, pero manteniendo todavía lo que sembró ese suegro de Moisés en relación a que era un pueblo tranquilo. Era un pueblo tranquilo y era un pueblo de acampar en el desierto. En primera de Samuel, que ya conocemos cómo era Saúl, que Saúl no le importó, a Saúl no le importó agarrar a los sacerdotes de Dios cuando estaba buscando a David, que los sacerdotes le dieron pan, ¿se acuerdan? Y le dieron la espada de Goliat. Saúl no, y huyó David, y Saúl pensó que estos estaban en contra de él y a favor de David, mató a todos los profetas, los sacerdotes de Dios, no le importó, no tuvo temor de hacer eso, mató a todos los sacerdotes de Dios. Imagínense cómo era Saúl. Sin embargo, vemos en 1 Samuel 15:6, porque los eneos tuvieron un grupo, se unieron en territorio a los de Amalek. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Muy diferente con los amalecitas, que no mostraron misericordia, pero ellos habían mostrado misericordia, y esa misericordia que mostraron seguía pues de descendencia en descendencia a favor de ellos como una bendición. Pues esa fue una bendición que lo dejaron vivir. Así que bueno, ya vemos cómo eran respetados y cómo entendían que era un pueblo que era pueblo muy diferente de los demás, un pueblo misericordioso y temeroso de Dios. Y ya para finalizar aquí, 1 Crónicas 2.5, no busquen si quiere, 1 Crónicas 2.55, y dice: y la familia de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simiateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amá, padre de la casa de Recat. Aquí me menciona a un Recat, que ya viene también de esa misma descendencia de donde venía también el suegro de Moisés. Así que bueno, ya más o menos entendiendo quiénes son estas personas, que es importante, porque se siembra y lo que se siembra es lo que se va a recoger. Aún pasando generaciones, lo que usted siembra es lo que va a recoger siempre, siempre. Vemos entonces que reunían a todos ahí para una prueba, a unos testigos, y dicen el 35:4, y los llevé a todo lo que había convidado Jeremías, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalía, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Shaún, guarda de la puerta. Cuando aquí me menciona que había como una especie de profeta, ¿por qué? Porque era la costumbre, cuando hablaban de varón de Dios, es porque era un profeta. Así que este varón de Dios que aparece en ese versículo es el único que podemos más o menos deducir quién es, porque los demás no se sabe nada. Nada. Y quizás no nos interesa saberlo tampoco. Lo que nos interesa saber es que se convidó a ciertas personalidades para que fueran a ver algo, para que fueran a testificar algo, para hacer de testigo o para que testigo ocular de algo que iba a pasar allí. Vemos que el Señor exhibe un buen ejemplo a un pueblo rebelde en el 35:5. Y ya entonces me dice, ya estamos entrando en calor. Y puse delante de los hijos de la familia de los recapitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. ¿Qué tendría eso de malo? Bebed vino. ¿Por qué Jeremías actúa de esa manera? ¿Por qué llama a uno y a otro le da vino?
porque le dice, no se lo ordena, sino es como una invitación, beber vino. No dice que es de parte de Dios, no dice que Dios lo mandó ni nada por el estilo, sino solamente lo invita a beber vino. Ahora, esto trasciende más que una invitación, porque era con toda la intencionalidad que Dios hizo esto, porque entre su creencia, entre lo que ellos practicaban, eso era romper con un voto que habían hecho. Romper con su voto. Bueno, ¿y cuánta gente no rompe con eso? ¿Cuánta gente promete y después no cumple? ¿Cuánta gente hace una cosa y después hace la otra? A lo mejor no le damos mucha importancia, pero para ellos sí tenía mucha importancia y hubo una respuesta ante esto. Y dice en el 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino. No beberemos vino, se rehusaron, porque Jonadab, hijo de Recab, del que acabamos de hablar, nuestro padre nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. ¿Cuándo iban a beber? Nunca. Nunca. ¿Sabe qué debe ser difícil? Cumplir una promesa por toda la vida. Sobre todo en este tipo de cosas, el vino. O sea, que es lo mejor que se toma un vinito, ¿verdad? Para pasar la comidita, como dicen por allí. Un vino. Pero ellos así lo decidieron, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Ahora, ¿quién es este Jonadab? ¿Quién será esta persona? Para que ellos hayan asumido durante tanto tiempo el obedecer lo que le habían mandado, porque esta persona ya no estaba presente. ¿Y sabe cuándo más se desobedece? Ay, Dios mío, cuando no está presente el papá de la casa, ¿verdad? Uy, o la mamá, que están los muchachos por ahí de repente, ay, no tiene nadie que me vea, úpale, vamos a hacer de la suya cuando está presente mami, papi. Por eso uno tiene que enseñarle, ¿verdad, padres? Uno tiene que enseñarle a los hijos, mira, yo no te estoy viendo, pero te está viendo Dios donde tú estés. Esté donde tú estés, ahí te está viendo Dios. Aún en tu corazón, ahí que tú piensas que tu pensamiento es oculto, ahí está Dios también y te está viendo, examinando lo que piensas, lo que sientes. Así que este Jonadab, vamos a ver quién era. Este Jonadab ayuda o está también en una exterminación de un pueblo que era nada más y nada menos la casa de Acab. Si ustedes saben quién fue Acab. Ok, muy bien, todos saben quién fue Acab. Entonces Jehú extermina la casa de Acab, y este Jehú que fue usado por el Señor, vamos a ir mejor al versículo. Vámonos a 2 de Reyes 10:15, 10:17 y quedémonos allí. Porque tenemos que, me vienen hablando de personalidades que es donde está el meollo del asunto, y tenemos que ver quiénes son. Jonadab, me hablan de Jonadab. ¿Cómo pudo Jonadab? Si a veces uno le dice algo a los hijos y nada, hacen lo contrario, o a los nietos, o a los sobrinos, o de una orden o el colegio, imagínate tú, y hacen lo contrario. ¿Cómo hizo este hombre para que esas generaciones se mantuvieran en el tiempo obedeciéndole a él? ¿Ya? Dice, Jehú le agarra y ya, bueno, léanse el capítulo, mi hermano, dentro de los versículos anteriores, porque no me da tiempo de hacer un resumen de todo. Yendo luego de allí, se encontró, hablando de Jehú, con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo, fíjense que lo saludó, anteriormente en eso, los versículos anteriores dice que ya iba matando por allí, acabando con todo el mundo. Pero a este Jonadab dice que lo saludó. Había que me habla de cierto respeto y le dijo, es recto tu corazón, como el mío es recto como el tuyo.
Y Jonadab dijo, lo es. ¿Qué pregunta, no? ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y dijo Jonadab, lo es. Certifico que así es. Mi corazón es recto como el tuyo. Y era recto Jehú, lo pregunto porque Jehú estaba haciendo en ese momento la voluntad de Dios, que era acabar con la idolatría, con la casa de Acab, que era terrible, y se estaba llevando medio mundo por delante, acabando con todos ellos. Estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo su corazón recto en ese momento. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, andamos en esa rectitud también. Ojalá que también pudiéramos decir todos los días de nuestra vida, lo es. Afirmarlo sin dudar, lo es. Lo es. Y vemos entonces un poquito más adelante, seguimos, y le dijo, ven conmigo entonces, si tu corazón es recto, entonces ven conmigo porque vamos a pelear la batalla del Señor. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que hubo llegado a Samaria, mató a todo lo que había quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y dice en el 23 al 24, fíjense cómo todavía ellos entran y que arrasando con el templo también de Baal. Y en el 10, 23 al 24, y dice, y entró Jehú, ¿con quién? Con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad, y le pusieron una trampa, mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Está diciendo allí, mira, que salgan los siervos, que si hay algún siervo de aquí de Jehová, que salga, y solamente nos vamos a quedar aquí los que son de Baal, porque es a lo que iban a matar, era una trampa. Así, y cuando ellos entraron para hacer sacrificio y holocausto, Jehú puso afuera 80 hombres y le dijo, cualquiera que dejara vivo alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Así que vemos una participación de Jonadab también con Jehú en limpiar la tierra de toda esa idolatría, de toda esa inmundicia espiritual que había en ese momento, por lo que nos dice que Jonadab era un hombre recto también delante de los ojos de Dios, que buscaba la voluntad de Dios, que batallaba a favor de las cosas de Dios. Así que ya podemos tener un indicio. Ahora entendemos que ese hombre que determinó que el pueblo, que él formó, que ese pueblo se mantuviera alineado buscando la voluntad de Dios en todo momento. Y no fue lo único que hizo, vamos a ver. Ahora, me impresiona ver cómo ellos se mantuvieron cuando comparamos con cuánta rapidez nosotros rompemos una promesa. ¿Qué tan firme nos sostenemos en lo que creemos y en quien creemos? Ellos tenían un código de conducta al cual no estaban dispuestos a renunciar. Y obedecieron incondicionalmente. Y ahora que el Día del Padre también les digo a los hijos, obedeced a vuestros padres. Obedeced a vuestros padres, obedeced a vuestras madres, como estas estuvieron incondicionalmente obedeciendo a Jonadab. ¿Cuánto más a tu padre, siempre y cuando estén alineados, porque lo que me van a escuchar, a hacer las cosas que Dios manda que hagamos? Eso es lo principal. Eso es lo principal. ¿Cuántas bendiciones podemos alcanzar cuando decidimos obedecer al Señor? Hasta allí la cosa va bien. Nos dice que ellos no bebían vino. Ellos eran una luz en medio de una oscuridad, como nos habla la palabra a nosotros también en Mateo 5:14, 5:16. El Señor, acuérdense que ellos estaban ahí rodeados de una gente que era del pueblo de Israel. La palabra nos dice a nosotros, el Señor Jesús nos dice a nosotros, mas vosotros sois luz. ¿De qué? Del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que su voto, los votos que ellos hicieron, iba más allá de lo que consumían, sino también era una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida. Más allá de algunos preceptos, de algunas cositas que el Señor nos manda, no, es una forma de vida. Tenemos que internalizar eso, apartados del mal, porque fíjense que sigue diciendo en el 35:7, ok, Él les prohibió pues que tomaran vino ellos y todas sus generaciones, y también les prohibió, y dice, no edificaréis casa, le mandó Jonadab, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. ¿Por qué esto? Porque no quería que se aferraran a un sitio, no quería que se aferraran a una tierra, no quería que se aferraran a una posesión. Por eso le mandó a que no plantaran, que no tuvieran esto, que no tuvieran lo otro, para que no se aferraran a esas cosas. Y qué visión tan grande, qué óptica tan grande. Porque también es lo que mi Señor nos manda a nosotros, no aferrarnos a entender que somos aquí peregrinos. Peregrinos. Juan el Bautista estaba en el desierto sin nada. Allí estaba comiendo, tragando miel y también tragando saltamontes. Dice primera de Pedro 2:11 al 12. Primera de Pedro 2:11 al versículo 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Peregrinos. La obediencia entonces no solamente era en tomar vino, sino también en cómo iban a vivir. Se dice fácil, pero a quién no le hubiese gustado establecerse en un solo lugar. Y así lo cumplieron, mis hermanos. Lo iban cumpliendo en generaciones y generaciones. Habían pasado casi alrededor de 200 años para eso, y allí estaban dándole y dándole, y seguían lo que este Jonadab estaba diciendo, lo que estaban planteando. Y dice en el 8, y lo dicen como que con orgullo, con una afirmación que yo me imagino que lo dijeron con orgullo. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. ¿Por qué le decían padre? Porque, bueno, así como le decían padre a Abraham, era una autoridad. ¿Ok? Era como la autoridad, era el de ese clan, por decirlo de alguna manera, el principal, Jonadab. Por eso que le decían nuestro padre, no tiene nada que ver con Dios, con esto, sino que era pues, así como le decían padre a Abraham, padre a Abraham. Así que miren, mi hermano, todo esto. Y Dios le muestra a su pueblo, si ellos pudieron, ¿por qué ustedes no?
Usted sabe lo que eran 200 años y seguían haciendo. Y el Señor agarra a este modelo de persona y lo pone delante de ellos. Prácticamente eran, si vamos a las cosas que las prácticas del Antiguo Testamento, eran como unos nazareos, prácticamente. No era ese el caso, pero nazareos que hacían voto y no se cortaban el pelo y así no tomaban vino y mucho más allá inclusive. Mucho más allá inclusive. Porque Sansón no vivía en tienda, vivía en casa. Esto no podían vivir sino en tiendas. Así que más allá todavía. Así que bueno, vemos entonces la constancia de los recabitas y esa constancia y esa obediencia a través del tiempo hizo que fuera en el tiempo oportuno un testimonio a un pueblo que andaba en oscuridad, un testimonio a un pueblo que se rehusaba a obedecer, un testimonio a un pueblo que estaba empeñado en vivir contaminado y que estaba empeñado en autodestruirse. Un testimonio ante un pueblo que no era su pueblo. Qué vergüenza para ellos. Que venga uno que no era en su pueblo y dar un buen ejemplo y que Dios lo usara, que es lo más importante, como ejemplo. Así que vemos entonces que este hombre Jonadab, ese celo, pudo por su testimonio, ejemplo, lo transmitió y permaneció en sus generaciones a través del tiempo. Y que siempre hay un remanente decidido a vivir para el Señor. Siempre hay un remanente. En varias partes de la palabra del Señor vamos a ver un remanente. Remanente dispuesto a obedecer, un remanente dispuesto a testificar. Aún haya muchos que no lo hagan. Por ejemplo, vemos en Primera de Reyes 19:10 al 18 y el 18, en el caso de Elías, cuando ya, no debería mencionar su manejamos el versículo, pues esto es muy conocido, cuando Elías mató a los sacerdotes de Baal. Y entonces Dios habla con él y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y solo yo he quedado. Él se imaginaba que solamente había quedado él solito por allí. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, Señor, no va a venir un solo profeta, porque aún a mí me van a quitar la vida. Y Dios le dice: ya va, eso no es así, tú no eres el único. Y en el 18 dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Un remanente. Mi hermano, estamos en ese remanente que no estamos dispuestos a doblarnos ni ante el mundo, ni ante la carne, ni ante ninguna otra cosa que esté a espaldas a Dios. A veces, como hablaba esta mañana en el bautizo, a veces no es ni con Satanás, ni el mundo, sino es la misma carne. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos nosotros afirmar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí, Señor, soy uno de esos que han quedado en este mundo corrompido, de una iglesia que van en declive, en una palabra que está en declive,
Soy uno de los pocos que quedan, Señor. Soy uno de los que está dispuesto a no doblar rodilla ante el mundo, sino ante ti y solo ante ti, Señor. En el 35:11 en Jeremías entonces dice: y sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos, de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Hay algo importante en esto que me llama la atención, y es: no aprenderéis. Obedecer al Señor, mi hermano, a veces se aprende. A veces no significa que no nos va a costar, pero se aprende. Se aprende a obedecer a través de la práctica y dejando las cosas que nosotros nos gustan por las cosas que el Señor quiere. Nos cuesta, pero se aprende. Y qué mejor maestro que el Señor, que nos enseña cómo ha de hacerlo, cómo debemos hacerlo. Pero se aprende a obedecer mis palabras, dice Jehová. Y dice en el 14: fue firme la palabra de Jonadab. Ahora viene y dice y le pone a ellos en el dedo de la herida y le recuerda lo de Jonadab. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. El 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. El Señor, repito, le menciona y les trae, le pasa por la cara lo de Jonadab, y aquí le vuelve a decir otra vez, haciendo énfasis en este modelo que él estaba mostrando allí de esta gente, de este grupo de Jonadab. Y dice en el 16, como ellos están, ¿cómo podemos permanecer firmes en un mandamiento? Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traeré a Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. ¿Cuántos el Señor sigue llamando hoy en día? Mi hermano, o si hay alguno de los que están aquí, yo no sé cómo ha sido tu conversión, o el que me va a escuchar en YouTube, yo no sé si alguna vez tú has entregado tu corazón al Señor. Pero el Señor te ha llamado y te sigue llamando. Y si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te sigue llamando para que ese corazón sea para Él y llevarte a un mejor destino que es a su lado. Pero tienes que escucharle, tienes que obedecerle. Hay pecado en tu vida que tienes que arreglar delante de Él. Él tiene que perdonar tus pecados, limpiarte con la sangre de Jesús, entiéndelo. Así que hoy es el día propicio para que puedas entregar tu vida a Él. Confiésale tu pecado, arrepiéntete y pídele que te dé el regalo de la vida eterna.
Y sé tú parte de ese remanente obediente al Señor. Y el 35 y al 19, entonces vemos, porque la palabra dice algo y la palabra no pasa, no cae en balde. No hay un solo tilde que no se cumpla. Y dice acá, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. La bendición. La obediencia no pasa, mi hermano, desapercibida por Dios nunca. Y sobre todo que este Jonadab lo que quiso fue mantenerse aislado de lo que era el pecado, aislado de todo ese tipo de cosas, y mantener a un pueblo alineado, haciendo el bien, buscando las cosas que lo que Dios nos había alejado del pecado, de la maldad, como hizo Juan el Bautista, del mundo, si se quiere. Así que hay recompensa. Hijos, cuando obedecen a vuestros padres en el Señor, hay recompensa. Nosotros cuando obedecemos al Padre, hay recompensa. Pero bendito sea Dios que verdaderamente seamos ese grupo que queremos ser obediente al Señor y andar conforme a su bendita voluntad. Que seamos ese grupo, que no venga nadie del mundo a doblar nuestra fe, sino que mantengámonos firmes en quien hemos creído, que seamos un remanente que brille en la oscuridad que hay ahorita, que seamos un remanente que brilla. ¿Nos preocupa eso? ¿Nos preocupa ser un remanente? O no, a lo mejor no somos parte de ese remanente. ¿No te preocuparías? ¿No nos preocuparíamos? Si no nos preocupa, mi hermano, eso también es delicado. Debería preocuparnos si somos o no el remanente. Porque podemos ser parte del pueblo de Dios, pero los que se conservan allí alineados a la voluntad de Dios, obedeciendo, buscándole, brillando en el hogar, brillando en el trabajo, brillando en la universidad, brillando donde estés. A eso estamos mandados. Y si no estamos brillando es porque se nos apagó la luz. Y si nos apagó la luz, hay que ver cómo está ese Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ponernos sobre nuestro pie, hermano, no olvidando que somos unos modelos que debemos exhibirnos no nosotros, sino exhibir al Señor en nosotros todos los días. Y la única manera de decir, como decía Pablo, pues, para mí de morir es Cristo. Así que el Señor nos ayude a eso, porque se dice fácil, pero no es fácil. Pero si no fuera imposible, el Señor no lo dijera. Se puede hacer si estamos buscando siempre la voluntad del Señor. Y para terminar este versículo, 1 Corintios 15, 58, se lo leo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Señor nuestro, bendito Rey de los cielos, te alabamos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a ser también nosotros, Señor, esos recabitas, Señor, en nuestros tiempos, de toda esa descendencia de Jonadab, Señor, y poder pues mantenernos firmes delante de ti. Ser ese grupo todavía que quede, ese remanente, Señor, hoy en día, que quede para ti, Señor, que brille, Señor, en este tiempo, Señor amado, donde hay tantas y tantas tinieblas, Señor, cuánta necesidad hay de luz, de que tú estés iluminando nuestras vidas, Señor, todos los días.
Oh Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Cuando vemos este modelo, no solamente este modelo para el pueblo de Israel en ese momento, este modelo de los recabitas, Señor, es también para nosotros en nuestros días. Ver cómo, Señor, obedecían, Señor amado, y habían tomado esa decisión, Señor, de mantenerse así. Ayúdanos, Señor, porque nosotros tenemos más que ellos, porque tenemos tu presencia en nosotros, Señor, para salir adelante, para poder vencer, para brillar más que nunca, Señor. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén.